Judith, nada más para nosotros. Pues Bueno, Sandra, por bienvenida. edad empieza el consejero. El más joven. Gracias. Felicidades por estar ya por acá, que has pasado 2 etapas de este proceso de selección y esta ya es la última etapa de la entrevista. Está la consejera Pamela San Martín, el consejero Sánchez y un servidor. Platícame un poquito, aquí veo que fuiste capacitador electoral ahora con nosotros, muchas gracias. Seguramente una buena experiencia la que tuviste en este proceso electoral. Platícame un poquito de eso, de esta función que tuviste como capacitadora ahora en Claro que sí. la elección. Bueno, con mucho gusto y con mucho honor fui capacitadora asistente electoral en este proceso. Yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Electoral y el año pasado las circunstancias me llevaron a buscar un medio de sustento. Obviamente, como hice mi maestría hace 15 años, mis compañeros son ahora vocales en el instituto, bueno, en las, La Junta. en las juntas, me acerqué a ellos, pero bueno, nada más estaba la oportunidad de ser capacitadora asistente electoral o supervisor en ese momento, y bueno, me pareció una muy buena idea, me gustó mucho la idea, y me arriesgué porque era andar en la calle, tocar puertas. Las personas, desafortunadamente, y más en Durango, no están muy contentas con la política en general, ¿verdad? Entonces fue difícil, fue un proceso difícil, porque llegábamos a tocar puertas y las personas estaban molestas, enojadas, no te querían abrir. Cuando te abrían ya era lograr mucho, poder tener comunicación con ellos y afortunadamente y gracias a que considero que tengo conocimientos y poder de convencimiento además, logré que se capacitaran las personas que yo necesitaba, porque además son retos diarios. Como capacitadora electoral es un reto diario, diariamente tienes un reto. Fue muy gratificante. Me siento muy contenta de haber sido consejera electoral porque también conocí a quienes son pues la base de uno de los pilares del proceso electoral. El proceso electoral, desde mi punto de vista, pues necesita de mucho de los capacitadores asistentes y de los supervisores, puesto que somos los que tenemos directamente el contacto con la gente, con el ciudadano. Somos nosotros quienes tocamos la puerta, somos nosotros quienes convencemos y somos nosotros quienes finalmente integramos las mesas directivas de casilla. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, me siento de verdad honradísima de haber sido capacitadora asistente electoral. Y anteriormente, bueno, en mi vida profesional yo fui titular del despacho para el cual todavía pertenezco. Nada que ver, obviamente, ser capacitador que estar en un escritorio, pero estoy muy contenta de haber sido capacitadora. ¿Y por qué, teniendo una exitosa carrera jurídica, con un despacho, en fin, fuiste capacitadora electoral? Bueno, principalmente porque yo necesitaba necesitaba adentrarme en lo electoral, y cuando yo acudo con mis compañeros, porque es lo que primero hace uno, oye, ¿cómo ves? ¿Por dónde puedo entrar a lo electoral? Me dijeron, ahorita no hay oportunidad, hay exámenes, pero para capacitador asistente, y la verdad me pareció muy interesante. Yo creo que todos debemos de empezar de abajo, o al menos conocer desde abajo cualquier cualquier cosa a la que te quieras dedicar. En este caso yo dije, wow, capacitador asistente, la calle, las puertas, la gente. Me asustó un poco, pero pensé que de esta manera iba a tener más oportunidad de conocer desde adentro
lo que estaba sucediendo, el por qué el enojo de la gente, el por qué la baja participación, que era lo que yo también me preguntaba y siempre me cuestioné por qué la gente no participa, y a veces uno critica cuando está desde afuera, ¿por qué no participan? ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ya cuando te das cuenta el por qué las personas están enojadas, molestas, sentidas, dolidas, porque no hay ingresos, hay pocas posibilidades de avanzar. Carmen, ahorita dijiste que, perdón Sandra, perdóname. Sí. Dijiste, yo necesitaba adentrarme en lo electoral. ¿Por qué necesitabas adentrarte en lo electoral? Porque yo siempre he querido participar activamente en la vida democrática. Lo he hecho con mi voto, pero nada más. Yo hice mi maestría hace 15 años aproximadamente. De hecho, es una lástima que no esté aquí el maestro Córdoba Vianello, porque fue mi maestro. Él fue mi maestro en la maestría en Durango de Derecho Electoral. Y la tuve que dejar a un lado porque me casé. Yo quería tener un hijo, me costó mucho trabajo. Tengo una niña hermosa, y ya que la tuve, bueno, era más fácil para mí estar en mi oficina como titular. Podía dedicarle más tiempo a mi familia, sobre todo a mi hija, y dejé a un lado mis aspiraciones en lo electoral. ¿Y tú qué a través de alguna experiencia, cuéntanos 3 cualidades que tú consideras que tienes para ser consejera del organismo? Bueno, pues me considero una persona honesta, fuerte, muy fuerte, y muy conciliadora. Muy conciliadora. En el tiempo en que estuve litigando, nosotros asesoramos empresas como Lala, como Pepsi, PepsiCo, etcétera. En estas empresas a mí me tocaba el trato directo con los representantes del sindicato, de los sindicatos. Y aquí tenía yo que lidiar mucho, pues, con gente brava. Incluso al principio me veían y me decían, no, licenciada, yo creo que tú no puedes hacer esto, mira, es que hay que lidiar y hay que conciliar y hay que negociar. Y finalmente siempre terminé solucionando los conflictos de las empresas con las personas del sindicato. Y por eso me considero yo capaz, me considero negociadora y conciliadora. Muchas gracias. ¿Arturo? Sí, a ver, en efecto yo estaba ahorita viendo que son un montón de empresas, ¿no? Sí, señor. García Crespo, Electropura, Bebidas Purificadas. ¿Qué tipo de asesoría? Porque tú eres asesora. Supongo que todo dentro del despacho jurídico que tienes, ¿no? Sí. Pues más bien asesoría en la cuestión laboral. Más en la cuestión laboral. Cuando yo tenía que participar en las negociaciones con los sindicatos, pues era porque a lo mejor tenía que despedir la empresa a varios empleados porque fueron deshonestos, no sé, y el sindicato siempre llega a defenderlos. Entonces esta era por lo que yo me enfrentaba a los sindicatos, por la cuestión, más bien la cuestión laboral. Ok, y entonces ahora te interesa regresar a lo electoral, y de hecho señor, fuiste CAE, sí, en este proceso electoral, y es una especie de primer acercamiento a lo electoral, y de lo que viste ahí, pues, nos viste más a nosotros quizá, porque tu lugar de trabajo era nuestra junta distrital, supongo. Sí. Ahí, y sin embargo estás aspirando para un puesto de consejera en un órgano local. ¿Cuál es tu conocimiento de ese órgano local? ¿Qué sabes del OPLE? ¿Qué es lo que ves tú como Instituto Electoral Local que te llame la atención o que te motiva a estar ahí? Bueno, primeramente yo quiero participar en la vida activa democrática de mi estado. Pues es una manera de representar a los ciudadanos, de conciliar con los partidos políticos, de tener un acercamiento con las elecciones, con el proceso electoral.
Y esa es mi motivación. Yo quiero adentrarme a los procesos electorales, pero ahora desde este punto. Con los partidos políticos son distintos a los sindicatos. Yo sé. ¿Cómo te los imaginas? ¿Cuál es tu concepción de los partidos políticos? Bueno, pues mi concepción de los partidos políticos, no sé, no entiendo mucho tu pregunta. Sí, o sea, te fue muy fácil decir yo quiero representar a la ciudadanía y trabajar y estar con los partidos políticos y, o sea, a ver, espérame, ¿qué es eso de los partidos políticos para ti? ¿Cómo los percibes? Bueno, primeramente no es fácil representar a nadie. Primero hay que ponernos de acuerdo para poder representar a cualquier persona. En mi caso me tengo que poner de acuerdo con mis clientes para poder representarlos. Me tengo que poner de acuerdo, tengo que ser de alguna manera del agrado de los ciudadanos, a lo mejor, para poder representarlos, ¿verdad? Y bueno, los partidos políticos, pues ya sabemos todos que son entidades públicas, y que ellos participan activamente en los procesos electorales. Entonces, lo que yo he visto es que hay que ponerse de acuerdo primero con ellos también para poder llegar a un consenso. ¿Respondí su pregunta? Sí, pero lo que pasa es que cuando estamos sentados aquí o en la mesa del consejo leyendo la ley, todo parece muy bonito, pero la ciudadanía normalmente no tiene muy valorados a los partidos políticos. ¿Cómo ves eso? Porque bueno, vas entonces tú a lidiar con un conjunto de instrumentos que la ciudadanía no los valora mucho y quieres estar ahí. ¿Cómo explicas que ¿Cómo explico? Pues para eso precisamente, para defender los puntos de vista de los ciudadanos, para llegar a un acuerdo, para tener para ponerme en el lugar a lo mejor del PAN, del PRI, del PRD, del PT, y entonces entre todos llegar a un acuerdo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué aportaría, Dios? ¿Se vale no tener mucha experiencia electoral y querer participar, y más siendo abogada y con la experiencia de CAE? Pero ¿tú qué le aportarías? ¿Cuáles serían tus propuestas en el Consejo? ¿Cuáles son los temas que tú promoverías? Pues yo creo que mi primer propuesta sería en base a la capacitación, precisamente, la capacitación electoral, la cual me parece que debería hasta de profesionalizarse, ya que... Pero la capacitación le toca al INE, no le toca al OPLE. Sí, pero bueno, desde ahí yo trataría de proponer. Se trata de lo mejor de proponer o de defender o de fortalecer. Como educación cívica. Como educación cívica, exactamente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues qué más podemos hacer. Como le digo al consejero Arturo, pues tratar de conciliar a los partidos políticos. Pero ellos compiten. Yo sé que compiten y a lo mejor es más difícil la conciliación, pero de todas maneras se tiene que llegar a un acuerdo. Siempre. ¿A qué te refieres cuando hablas? Lo has dicho ya varias veces, nada más para tenerlo claro y no sujetarlo a interpretaciones. Ajá. ¿A qué te refieres con conciliar con los partidos políticos? Ponnos tal vez un ejemplo de cómo ¿a qué te estás refiriendo con esto? Bueno, por ejemplo, no sé, en cuestión de propaganda. Siempre los partidos políticos, lo que yo me he dado cuenta es que aquella persona o aquel partido político tiene propaganda en tal lugar y también ellos. Entonces, pues vamos a mediar porque la ley dice una cosa, pero finalmente siempre terminan haciendo otra, ¿no? Entonces hay que conciliar con ellos, hay que llegar a un acuerdo, hay que convencerlos de que se apeguen a la ley. Esta es la por eso yo me refiero a conciliar, porque ellos siempre están buscando la tangente, entonces nosotros seremos quienes les apoyemos o les guiemos en ese sentido. A ver, tú
danos alguna experiencia, alguna, digamos, alguna vivencia tuya en la trayectoria que hayas tenido en cualquiera de las actividades que has realizado, ya sea como apoderada legal, como asesora jurídica, como CAE, en la que, digamos, podamos observar, o sea, que pueda hacernos visibles la capacidad de liderazgo que tú puedes tener, porque tú estás compitiendo para un órgano de dirección. Entonces, algún ejemplo que podamos ver eso. Pues bueno, sería en la cuestión que les platico de tener que negociar con los sindicatos, ponerlos de acuerdo, poner de acuerdo al sindicato. Un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en una ocasión se tuvo que despedir a, no sé, 15, 20 empleados de una empresa muy grande, y el sindicato defendía siempre la parte de los trabajadores, pero la empresa tenía la razón. Apegados a derecho, apegados a la empresa tenía la razón. Entonces aquí había un conflicto tremendo, porque era el sindicato ya con la empresa. Para que no llegara a más, bueno, yo como apoderada legal tenía la función de despedir a todos estos empleados. Para que no llegara a más, llegamos a una negociación con el sindicato y dejamos a algunas personas, para que el sindicato no se sintiera tan ofendido, a lo mejor, dejamos a algunas personas y las otras sí se tuvieron que ir, y aquí las dos partes se pusieron de acuerdo, y ese no era mi trabajo. Mi trabajo era despedirlos a todos. Sin embargo, yo traté de conciliar con ellos, tanto con la parte patronal como con los trabajadores, para que se pusieran de acuerdo y no fuera tan drástico el despedir a todos en un mismo tiempo. Y digo, a lo mejor mi capacidad de liderazgo logró unirlos a todos y ponerlos en un mismo resultado, que llegáramos todos a un mismo resultado. Muchas gracias. A ver, platícame. Vamos a suponer, ya quedó claro que puedes ser una buena negociadora, pero también como autoridad electoral tienes que imponer una decisión, y muchas veces una decisión de autoridad. Platícame de alguna experiencia que hayas tenido en ese sentido. En imposición, para imponer, imponerme a una autoridad. Tú imponer una decisión. Ok. Bueno, han sido muchas. Yo recuerdo una de las últimas ocasiones es que mi supervisora me pedía que algunas personas que no habíamos encontrado en mi visita de capacitador, pues que tuviésemos que falsificar la firma de alguna manera. Entonces yo le decía que no se podía, que eso yo no lo iba a hacer, y me dijo que me iban a despedir. Perfecto, despídanme, pero eso yo no lo voy a hacer. Y lo que hice fue salirme de donde estábamos, fui a buscar a las personas, conseguí sus firmas y las traje, pero ya a lo mejor ya con la amenaza de que me iban a despedir porque no lo hacía en ese momento, y ya, era el tiempo. No lo hice, fui a buscar a las personas, me tardé obviamente 8 horas, pero hice las cosas de manera correcta. Yo soy una persona capaz de defender mis convicciones aún a pesar de lo que pueda suceder. Siempre asumo las consecuencias de lo que hago, y bueno, como asesora o litigando es lo que haces diariamente, imponerte, y más como mujer, y más en un estado como es el de Durango, que todavía no estamos a lo mejor muy acostumbrados a que la mujer participe en todas estas cuestiones políticas, en derecho, en todo esto. Muchas gracias. ¿Reportaste a tu supervisora? No. No lo hice, pero tampoco hice lo que ella quería. Claro. Y yo creo que eso es lo que contaba, ¿no? Eso es lo que contaba. Y mi calificación bajó. Casualmente, como yo fui quien dijo no, yo no lo hago, pues tuve un 8.98 de calificación. Y me pudo mucho, porque Dios sabe que yo dejé la vida ahí. Sí. ¿Cuántas casillas tuviste que...? 5.
¿En zona urbana? ¿Perdón? ¿Urbana? Zona urbana, sí. Era la sección 0295, 0296, 0295 fueron 2 casillas, 0296 3. Y me tocó los dos extremos, unas colonias o fraccionamientos muy con personas con un alto nivel en educación, y el otro de personas con muy bajos recursos, pero precisamente ahí conocí a las mejores personas. ¿Cuál fue más fácil de integrar? La verdad, el de bajos recursos. Los demás me cuestionaban, y por eso digo yo que hiciera mucha falta que se profesionalizara la capacitación, porque el ciudadano quiere escuchar, quiere que la persona que llega a capacitarlo sepa, no que tenga prepa terminada o carrera trunca, quiere que sepa, y te preguntan hasta que están convencidos, y si están convencidos participan, si no, no participan. Afortunadamente, en mi caso, yo no tomé ni una persona de la fila, todas las personas que fueron estuvieron convencidas de llegar a ser funcionarios de Cuéntanos una mala experiencia en ese proceso de capacitación. Pues yo creo que fue el que yo me sintiera no así. me digas el nombre, pero tocaste la puerta de una casa blanca, okay. ¿Y qué pasó? No, pues me tocó con una persona que se supone que su escolaridad es muy alta, y hasta yo la conocía. Llegué, toqué la puerta y me dijo, no te voy a abrir, por la ventana. Insistí un poquito, porque aquí tienes que insistir un poquito, y logré que me abriera, pero cuando me abrió estaba muy enojada e intentó golpearme. Bueno, en este caso ya dices, no es personal, la señora está molesta, está enojada por cualquier otra circunstancia, y pues nada más me retiré, fue todo lo que hice. Pero logré que me firmara. Sí. Visitada y no. Visitada y golpeada, no. Sí. Bueno, Sandra, pues muchas gracias. Gracias Va a haber un concurso de testimonios de capacitadores, si gustas ahí participar, sí, sería interesante. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti. Te agradecemos Gracias, mucho. es un honor estar frente a ustedes. No, Con Muchas gracias. gracias. Suerte.